¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video de Duca. Bueno, acá estamos en la plaza. No hay palomas, hay cuervos acá, no hay palomas. Así que no le estoy dando de comer a las palomas y tampoco a los cuervos ahora porque tampoco están, ¿no? Ven el día que hay. Hace unos 10 grados, tampoco es para tanto, 10, 12 grados de temperatura. Y acá estoy como un jubilado en la plaza. ¿Qué me falta? Ahora me voy a tomar un café por ahí a un bar, a sociabilizar con la gente del lugareña, con los viejos de acá. No, mentira. Esto viene por un comentario que me hicieron el otro día y por el tema me dijeron, pareces un jubilado que está en la plaza, te falta darle comer a las palomas. Muy gracioso, muy creativo. Nada, estoy sentado en la plaza porque quiero estar en la plaza, ¿no? Lo podría hacer adentro el video, lo podría hacer en otro lugar, pero hago los videos cuando tengo tiempo libre, cuando no estoy haciendo música, porque un músico tiene que estudiar, tiene que preparar este repertorio, tiene que estudiar, ¿no? Un músico no termina de estudiar nunca, más allá de los 8 años de conservatorio, te dan un título, te recibís, pero seguís aprendiendo todo el tiempo, siempre te tenés que perfeccionar, tenés que tomar clases, los que conocen los instrumentos de cuerda como el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, o por ejemplo, los instrumentos de orquesta, tenés que seguir estudiando siempre, no es que terminar el conservatorio y ya no estudio mal el instrumento, queda ahí. Bueno, entonces cuando tengo el tiempo libre, que no estoy ni trabajando, ni viajando, ni preparando cosas, hago los videos para ustedes. Me tomo un rato, salgo afuera, me despejo un poco la mente, me tomo un café o lo que sea, para hablar con ustedes y contarles la vida acá en Italia, mi experiencia. Y de eso se trata hoy también el video, porque mucha gente parece que cree que Italia es solamente para gente mayor, para retirarse. Primero que nada por las cuestiones laborales, que hablan mucho, que Italia no es para trabajar, Italia es para ir de vacaciones, Italia es para ir a comer de vacaciones en verano, o para el retiro, para un jubilado. Y bueno, quiero hablar de esto en este video. Los jubilados acá, lo que veo yo, lo que me han contado, lo que ganan. Vamos a empezar por lo que ganan. Un jubilado gana como mínimo 630 euros por mes de jubilación. Esto es lo mínimo. De ahí ese es el piso, de ahí para arriba. Tenés jubilaciones de mucho más, tenés jubilaciones de 1000, de 1200 y demás también. Entonces, acá, y por ejemplo en esta ciudad, los jubilados yo los veo que, bueno, se juntan todos los días, o casi todos los días, a tomar un café, a compartir un aperitivo, a compartir una charla con amigos. Veo los hombres por un lado y las mujeres por otro, ¿no? Están los hombres, se juntan todos en un lugar y las mujeres en otro lugar. Y hablan, ahí están, pasan el rato. Yo veo que no tienen una mala vida. Un jubilado que se esté quejando de la vida acá, qué sé yo. No los veo pasándola mal. Por ahí estaría bueno que le haga una nota a unas vecinas que tenemos, que son como 6, que se juntan siempre en el mismo café. Y estaría bueno que les haga una nota, no sé, capaz que me animo, no sé, de preguntarles cómo es su vida, cómo la pasan, y bueno, van a saber ustedes que ese es así como les cuento yo, que bueno, todos los días se juntan ahí a tomar un café, a comer algo en el bar, y bueno, esa es la vida de un jubilado. Por ahí se hacen algún viaje, o los fines de semana los visita la familia, los domingos. Más italiano que eso no hay, viste, que se junten los domingos a comer. En Argentina tenemos esa costumbre, que si no vivís con tu familia, los domingos sí hay reunión familiar, se juntan todos los que pueden a comer la pasta el domingo, el asado en este caso. Pero bueno, no crean que Italia es solamente para esas personas, o dicen que hay mucha población vieja, un gran porcentaje de población anciana. No es un país de viejos, porque hay mucho. Como también en otro comentario han dicho que Italia es aburrido, no creo que sea así aburrida. Italia no es aburrida, tenés de oferta cultural lo que quieras. Si hablamos de teatros, no sé, bares, restaurantes, pizzerías, querés ir a comer, tenés lo que quieras. Querés ir a un teatro, tenés lo que sea. Querés ir a escuchar una orquesta, tenés museos, tenés, qué sé yo, un montón de cosas. Ahora, ¿te gusta la noche? ¿Te gusta, no ves como diversión eso? ¿Ves como diversión ya, no sé, la vida nocturna, la salida, los bares, boliches o discos, como le dicen en otros lados? Nosotros en Argentina decimos el boliche, para ir a bailar y todo esto. Tenés lugares, obviamente, no te vas a ir a un pueblo donde no hay nada.
Te tenés que ir a una ciudad grande donde está movida. Si no, claro que te vas a aburrir. Claro, te vas a un pueblo o te venís a esta ciudad donde estoy yo, incluso no es tan aburrida, ¿eh? No piense que es tan aburrida. Es aburrido lo que hago yo para mucho, pero no es aburrida la ciudad. Incluso acá tenés tranquilidad, ¿no? Pero 12.000 habitantes te digo que tampoco es aburrida. Tenés cosas para hacer un montón. Pasa que es el ambiente donde vos te muevas, lo que vos quieras. Si vos te vas a un pueblito de 5.000 habitantes, por ahí no tenés boliche, no tenés cosas movida nocturna, no tenés mucha juventud por ahí, porque se van todos a otros lados, ciudades más grandes, donde tienen más diversión. Y esto, es como siempre les digo, ustedes tienen que buscar lo que a ustedes les gusta. Si les gusta la vida nocturna, no se instalen en un pueblo. Si les gusta la tranquilidad, no se instalen en Milano. Es tan sencillo como eso. Sé que tiene sus vericuetos, sus idas y vueltas, su tiempo lleva, ¿no? Pero lo básico es eso. Date cuenta que, de acuerdo a lo que vos haces, trabajés, te gusta, lo que vos te querés dedicar, no elijas algo totalmente contrario. No, sencillo. Yo estoy acá porque quiero estar acá. Ya les dije en otros videos, les he contado que estoy en esta ciudad porque quiero estar acá. Es una ciudad tranquila, es una ciudad que está bien ubicada, cerca a 1 hora de las grandes ciudades, a 1 hora de Milano, 1 hora de Torino y 1 hora de Génova, de Génova. Así que por ese lado está re bien. Ahí tenemos atrás 2 campers. Últimamente no, acá veo que es muy común que la gente tenga un camper, o los compran o los alquilan y se van de vacaciones, ¿no? Bueno, esta no es época de vacaciones, pero ya que los vi acá me acordé, ¿no? Cuando vas para el lado de Suiza o Francia, al lado de los Alpes, está lleno de estos vehículos, de campers, porque todos van a la montaña. Bueno, sabrán el paisaje que tiene Suiza y por eso disfrutan utilizando estos campers con el paisaje, la montaña, los ríos, las cascadas, los lagos que tenés ahí son increíbles. Así que Navidad que te puedes dar el gusto si te alquilas un camper o vas para esa zona. Así que no crean que Italia es para gente mayor solamente o es aburrida. No crean eso, porque diversión vas a encontrar en cualquier lado, donde vos quieras. Y tranquilidad también. Italia tiene todo lo que tiene que tener y mucho más también. Hay que saber encontrarlo, hay que saber buscarlo. Cada uno sabrá acorde a sus posibilidades, pero siempre están las cosas ahí. Justo acá están en obra, están haciendo esto es un complejo, son 3 edificios gigantes, complejos, están allá atrás terminando uno, de mucha categoría, ahí se ve un poquito, muy buenos. Se venden y son carísimos, esto sí, más de 350.000 euros, lo he visto publicado, así por eso le digo, ¿no? Modernísimo, con todos los chiches adentro, así que nada, hay de todo también. Tenés casas, departamentos baratos, económicos, y tenés estos de más de 350.000 euros acá, que para la zona es carísimo, pero bueno, tenés todas las comodidades, el lujo y todo lo que te puedas imaginar en una propiedad de este tipo. Por eso, siempre hay opciones para todos los gustos y no nos encerremos en un pensamiento o prejuzguemos, o porque vinieron algunos a Italia 3 meses, están diciendo que porque no les fue bien en 3 meses, en 4 meses o en 6 meses. No basta para opinar de un país, incluso cuando tuviste poquísimo tiempo. Incluso yo hace 3 años que estoy y no conozco toda Italia. Sí estuve en el sur, estuve en el norte, ahora estoy viviendo en el norte y conozco gente de acá, de más al norte, de las montañas, ¿no? Ya sea norte-norte, estamos hablando, no sé, del Valle d'Aosta, ahora tengo que ir el sábado, de Bolzano, todo lo que es la parte que era de Austria, ahora es de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, que era toda Austria, lo que es Bolzano, Merano, toda esa zona, bueno, que es muy diferente, donde se habla alemán. He conocido gente de ahí y nunca un problema, la gente espectacular en todos lados. Son diferentes, eso sí, tenemos que entender eso. Aparte es una influencia muy grande de Austria. Era Austria, un territorio austríaco donde se hablaba alemán, tiene costumbres alemanas, y después fue pasado a Italia, anexado a Italia después del 1945. Y la gente de ahí tiene las tradiciones que tenían sus abuelos, sus padres y todo. Así que nada, Italia tiene todo. Hay que saber valorar, hay que saber
encontrarlo, y hay que saber muchas cosas que no podremos saber en poquito tiempo. Y con el tiempo voy conociendo más y más y más, y más me gusta Italia. Así que ojo con prejuzgar. Y ya están cayendo algunas gotas, no creo que se largue con todo, pero bueno, están cayendo algunas gotas y me parece que me voy a tener que ir a casa. Me voy a casa, si no me mojo, no traje el paraguas ni nada, simplemente salí un ratito a hablar con ustedes, a hacer este video, compartiendo con ustedes estas experiencias, este pensamiento mío, opiniones que tengo, que son mías, por supuesto, porque este es mi canal y tengo mis opiniones. Pueden que no esté de acuerdo, me lo hace saber en los comentarios, porque también, si no está de acuerdo o tenés una opinión diferente, simplemente puedes comentarlo y decir, no, me parece que acá, o esto o aquello, siempre aportando, no descalificando, nada. Bueno, están los que hacen eso, pero bueno, hay que tratar de llevarlos para el lado correcto. Así que espero que les sirva este contenido. Como siempre les digo, suscríbanse si no lo hicieron aún, le pueden dar un me gusta si les gustó, si les sirvió, compartirlo con quien le pueda llegar a interesar. Y nos vemos la próxima. Chao.